Hola, buenos días, tardes o noches, sea la hora que nos estén escuchando. Nosotros somos el equipo que está conformado por Cintia, por Joquebet, por María del Carmen, por Ricardo y yo, Rocío. Vamos a hablar un poco en esta última entrega sobre las diferencias que pueden encontrarse entre los cerebros femenino y masculino para el módulo 614, metodología 2, el método científico y la evaluación psicológica. Primeramente, vamos a empezar con las nociones históricas del cerebro. Antes o desde el inicio de la humanidad siempre se concibió a las mujeres como objetos, se concebía que ellas no podían pensar, no podían razonar o no tenían las mismas capacidades que los hombres. Ya fuese esto porque ellas podían hacer más labores de recolección, labores de cuidar a la familia o de cuidar a las poblaciones, y se pensaba que ellas no tenían las capacidades necesarias. Podemos verlo en la actualidad o en años pasados con las asignaciones de los roles. Tal vez las mujeres tenían que quedarse en el hogar a cuidar a los hijos y el hombre era el que salía a trabajar, el hombre era el que podía estudiar, el hombre era el que podía tal vez postularse por un cargo político o cosas más importantes. Otra cosa era que a las mujeres en tiempos anteriores, como he mencionado, se consideraban como formas inferiores. Ya después de que se les consideró como personas, ellas aún no tenían los mismos derechos que los hombres. No podían votar, no podían estudiar o no podían hablar a veces en público. Y algunas concepciones que tenían los científicos o inclusive psicólogos o neuropsicólogos era que la masa de los cerebros era diferente y como la masa de los cerebros de los hombres era más que la masa de los cerebros de las mujeres, pues ellas eran más, bueno, eran menos inteligentes o tenían menos capacidades o menos habilidades que las de los hombres solamente por el peso, cuando en estas investigaciones se hizo con más cerebros de hombres que con cerebros de mujeres. También se mencionaba que hay una diferencia en las hormonas, ya que no existe la testosterona a grandes cantidades en las mujeres. Esto hacía que no se producieran conexiones entre las neuronas. Y esto mismo hacía que ellas no pudieran pensar de la forma adecuada o no pudieran tener las capacidades que se requerían tal vez para tener un liderazgo. Y una cosa más son las diferencias biológicas. No solamente las hormonas, sino cómo está constituido el cuerpo de las mujeres, cómo son sus características, o inclusive lo que pueden lograr con el mismo, hacía que se pensara, e inclusive en algunos lugares del mundo aún se piensa que ellas no tienen las capacidades. Y que por esta situación, no solamente el cerebro, sino todo el cuerpo que responde al mismo, no puede hacer lo que pueden hacer los hombres y por ende ellas son menos inteligentes o su cerebro es menos capaz de lograr ciertas cosas. Vamos ahora a continuar con la siguiente lámina. Bueno, yo les voy a hablar acerca de algunos descubrimientos que se han hecho a nivel neurocientífico en el cerebro. Las neurociencias nos van a permitir, nos permite buscar diferencias en las estructuras del cerebro. Para esto se utilizan diferentes métodos, como por ejemplo, existen diferencias en cuanto a función y diferencias en cuanto a estructura, pero esto se va a estudiar en base eh, a diferentes métodos que existen. Por ejemplo, la diferencia en función, esto se estudia por medio de resonancia magnética funcional y el electroencefalograma. En cuanto a la diferencia en estructura, se puede estudiar por medio de la resonancia magnética estructural, que estos también son conocidos como mapas de conectividad. La diferencia en función, lo que va a realizar es que se realiza en tiempo real y va a permitir ver lo que se activa en el cerebro al realizar una tarea. En cambio, la diferencia en estructura busca la estructura del cerebro y bueno, esto va a ser desde la sustancia gris, que sería el cuerpo de la neurona, y la sustancia blanca, que son los axones.
Algunas de las diferencias que se han encontrado de género en el cerebro parten de diferentes estudios que se han hecho a lo largo de la historia, lo cual no quiere decir que estas diferencias sean universales. Por ejemplo, se han encontrado diferencias en estructura cerebral, como por ejemplo el volumen total del encéfalo, en el volumen de regiones específicas, en la porción de la sustancia gris, en patrones de conectividad y lateralización. También existen otras diferencias en cuanto a la función del cerebro, que puede ser por medio de la neuroimagen funcional y la conducta. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poquito acerca de las limitaciones que ha mostrado la evidencia neurocientífica. Hay varios estudios que investigan diferencias entre los cerebros de los hombres y los de las mujeres. Y esto se debe a la complejidad que tiene el cerebro y todas las variables que influyen en su desarrollo. La interpretación de diferencias encontradas en estos estudios debe de revisarse con cuidado debido a, por ejemplo, la plasticidad cerebral. El cerebro humano es muy plástico. Esto significa que puede adaptarse y reorganizarse en respuesta a experiencias y a su entorno. Y pues esto hace que sea difícil atribuir las diferencias estrictamente al género, porque muchas características pueden ser resultado de aprendizaje y de socialización, no nada más si naciste siendo hombre o siendo mujer. También la variabilidad individual, los cerebros son individuales, sin importar nuevamente el género, muestran una variabilidad considerable, lo cual limita las conclusiones en algunos estudios sobre estas diferencias de género basadas en promedios. Hay problemas metodológicos justamente con el diseño de estos estudios. Estos problemas pueden sesgar los resultados. Los sesgos a los que se pueden enfrentar estos estudios pueden ser, por ejemplo, un sesgo a priori en el diseño del estudio. Muchas investigaciones están diseñadas para confirmar hipótesis preexistentes que están basadas ya sea en nociones culturales o en estereotipos sobre diferencias de género. Esto lo hacen en lugar de explorar diferencias de forma neutral en el diseño del estudio y se puede orientar hacia conclusiones que buscan a lo mejor reforzar estas ideas que ya estaban concebidas sobre estos roles o las capacidades que tienen los hombres o las que tienen las mujeres. También las estadísticas y los falsos positivos nos pueden llevar a que saquemos alguna conclusión, una conclusión que no es correcta, sobre todo también por el tamaño que tiene la muestra. Si el tamaño de la muestra es pequeño, puede ser que también la diferencia de grupo sea mínima, entonces pues obviamente este estudio ya no es igual de válido. El tamaño de la muestra entonces afecta lo que son los resultados, ya sea al contexto de un grupo, la repetición de estudios, sí es muy importante este tema del tamaño de lo que se está, la población que tiene la muestra, vaya. También las diferencias que están basadas en los promedios de poblaciones. Estos estudios en su mayoría identifican diferencias de género que son de un promedio, no se consideran como las coincidencias o el cerebro de ambos géneros. Esto quiere decir que muchas personas pueden tener las características que no se ajustan a estos promedios y entonces podemos cuestionarnos, o debemos de cuestionarlo, la idea de cerebros masculinos o femeninos como una categoría rígida. Es decir, no hay como blancos y negros, es una gran escala de grises. Y pues también está el sesgo de publicación, en donde hay una tendencia en que se publican estos estudios que muestran diferencias significativas entre géneros, pero hay otros que no muestran estas diferencias. Entonces, los que no muestran las diferencias son mucho menos publicados que los que sí las muestran, y esto hace una especie de efecto iceberg. Entonces está la sobrerepresentación de estudios que sí muestran las diferencias, pero realmente no se les da la misma publicidad a los que no las muestran y pues debería ser algo equitativo. También otra limitación es la influencia de estereotipos o neurosexismo. Esto se refiere a la interpretación de hallazgos neurocientíficos a través de una lente de género que está basado, vaya, pues, en estereotipos preexistentes de hombres y mujeres. Esto puede ser obviamente influenciado por sesgos de género, en donde, por ejemplo, decimos, los hombres son mejores para la lógica y las mujeres son más empáticas. Es decir, estas diferencias igual vienen desde un sesgo que refuerzan ideas de género tradicionales y anticuadas. Entonces, no siempre esas interpretaciones no siempre reflejan la realidad. No solo las mujeres pueden ser empáticas,
también los hombres, no solamente los hombres son buenos para lógica o para matemáticas, también las mujeres. Y pues existe lo que es el neurosexismo moderno. Esas creencias populares, por ejemplo, a lo mejor no empatía, pero las mujeres son más intuitivas y los hombres son más de acción o más rudos. A lo mejor, no sé, los hombres son mejores manejando y siguiendo direcciones y las mujeres son buenas con muchas tareas, con el multitasking. Entonces, obviamente, estos estudios no son concluyentes. Otra vez, hay hombres que son buenos para el multitasking también, y hay mujeres que son muy buenas para seguir direcciones, para leer un mapa. Entonces, estos estereotipos obviamente llegan a nublar la visión de la persona que está haciendo la investigación. Y pues también el impacto que han tenido los avances tecnológicos, a pesar de que ya tenemos tecnologías de neuroimagen avanzadas, como por ejemplo una resonancia magnética, en donde se puede observar el cerebro, esto no quiere decir que se puedan eliminar tan fácil estos sesgos interpretativos. No solamente el ver el cerebro podemos decir, ah, claro, aquí en la resonancia yo puedo ver que efectivamente esa persona es intuitiva o es empática. No es tan fácil. Entonces, pues hay aún retos y desafíos al explorar estas diferencias de género en el cerebro. Deben de las interpretaciones que surgen de los resultados, vaya, los estudios, de manejarse con mucho cuidado para no caer en estos sesgos y pues que los estudios puedan tener más validez. Muy buenas noches, días, tardes. Dentro de este video hay una presentación sobre el artículo titulado Ocho elementos a valorar en el estudio del cerebro, eh, que nos da justamente este tipo de puntos que tenemos que considerar o que tomar en cuenta cuando nos enfrentamos a un artículo o algún texto, alguna investigación que busca encontrar relaciones dicotómicas entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. El primer punto que ya mencionó mi compañera Cintia son los falsos positivos. Cuando en las investigaciones algo no se puede replicar, esto es la muestra de una crisis de la misma investigación, de la misma ciencia, ¿no? En cambio, si el efecto es robusto, si los resultados son completamente claros, estos deberían de poder replicarse. En este punto, lo que nos menciona la autora es que la neuroimagen es muy vulnerable a los falsos positivos, ¿no? Las imágenes de los mapas construidos pues son interpretaciones. Y como tal, pues al ser interpretaciones de estas estadísticas, pues se analiza lo que quiere, ¿no? Se encuentra lo que se quiere. Se enfoca el sujeto que está investigando en las diferencias que quiere marcar, ¿no? Habría que cuestionarnos justamente de un estudio si este tipo de estudios han sido replicados, ¿no? Preguntarnos sobre el tamaño de N, ¿no? ¿Cuáles son las comparaciones que se están haciendo? Porque realmente en esta investigación no sabemos cuántos parámetros se compararon y cuántos realmente son diferentes. El punto 2 nos hace mención sobre el tamaño de efecto, ¿no? En cuanto que existen pocas consistencias, ¿no? Entre cerebros del mismo sexo. Eh, si buscamos la diferencia entre sexo de hombre, sexo y mujer, simplemente estudiar un solo cerebro del mismo sexo marca muchas diferencias, pues entonces no se puede establecer una diferencia entre ambos sexos, ¿no? El punto número 3 refiere a los tipos de diferencias donde la característica es persistente a lo largo de toda la vida del sujeto. Sin embargo, pues se nos hace mención como una parte del cerebro, llamada núcleo sexualmente dismórfico, es igual en hombres y mujeres a partir de los 45 años, ¿no? Entonces, sí habría que poner mucho énfasis en cuáles son las características en las que se está tomando en cuenta para identificar la diferencia de ambos cerebros. O, por ejemplo, el contexto y el ambiente, ¿no? Donde están los, los, eh, los sujetos a observar. Ya anteriormente se mencionó cómo el cerebro tiene gran plasticidad y justamente el contexto y el ambiente van a determinar cambios en esta plasticidad del cerebro humano, por lo que se sugiere o se recomienda hacer estudios transculturales, ¿no? Con diferentes grupos étnicos
en diferentes espacios, diferentes tiempos, para ver si las características pueden prevalecer y entonces sí poder decir que son características de corte biológico, ¿no? Se podrían considerar biológicas. Por ejemplo, también se menciona ahí mismo que el cerebro es dismórfico, ¿no? Existe en forma femenina o existe en forma masculina, o pudiéramos estar considerando una variación continua de los cerebros, ¿no? Eh, También se puede hacer la diferenciación o el análisis a partir de cuestionarnos si la diferencia es fija o es variable, ¿no? Y esto va a depender completamente de la población a la cual se esté estudiando. El punto 4 nos hace analizar de dónde viene la diferencia, ¿no? Igual ya se mencionó si es una diferencia de carácter de sexo, en la que influye la genética, en la que influyen las hormonas, y estas van a ser determinantes o van a determinar la diferencia entre los cerebros, o si las diferencias vienen de género, ¿no? En donde las expectativas que socialmente han sido construidas confirman justamente lo que nosotros decimos del sexo, ¿no? El punto 5 nos dice cómo se relaciona a las diferencias que se encuentran con otras diferencias. O sea, cómo vamos a hacer una relación de diferencia con diferencia, ¿no? En tanto que nos menciona, la diferencia es una sola característica, ¿no? Es decir, esta no va a ser suficiente para justificar la idea de que el cerebro es dimórfico. O, por ejemplo, una que me ha llamado muchísimo la atención y que me gustó, es el cerebro como un mosaico, ¿no? Un cerebro con características tipificadas como propias masculinas, como propias femeninas, y que un cerebro típicamente femenino o un cerebro típicamente masculino es muy raro, ya que esto correspondería con una idea social de identidad de género, ¿no? ¿Cuáles son las características centrales y cuáles son los extremos? Es decir, dentro de estas características tipificadas, pues al centro vamos a encontrar las masculinas, femeninas que pueden estar más permeadas, y a los extremos las más diferentes, ¿no? ¿Cuáles son justamente estas tipificaciones de identidad de género? Y en este punto, la posibilidad de que dos personas de diferente sexo tengan el mismo cerebro, ¿no? Es tan variable o es tan posible como el hecho que dos personas del mismo sexo tengan diferente cerebro. El punto 6 habla un poco sobre la inferencia reversa, es decir, que se infiere, ¿no?, la función de la estructura, las imágenes de las funciones del cerebro. Sin embargo, no se están tomando en cuenta las regiones del cerebro que tienen distintas funciones. Y aquí pudiéramos hablar que existe más de una función por región del cerebro, ¿no? Cada estructura va a realizar muchas funciones al mismo tiempo y por ende, nuevamente, caemos en el punto, la interpretación es totalmente especulativa, ¿no? Nuevamente se hace mención sobre los mapas en cuanto que estos no son reales, son una serie de gráficas estadísticas que están hechos para resaltar las diferencias. O sea, puedo encontrar tres, cuatro diferencias y borrar o invisibilizar las similitudes, que en este caso pues desconocemos cuántas fueron y tal vez fueron las más que las menos. Mm, El punto 7 nos invita a reflexionar sobre las comparaciones con modelos animales, ¿no? Si bien a lo largo de la historia de la psicología se ha hecho un análisis de el ser humano y el animal, pues tenemos que considerar que hay gran diversidad de patrones en la naturaleza, ¿no? Y no podemos realizar un estereotipo dentro de cada especie animal. Y aún así, al igual que en el ser humano, la misma especie puesta en diferentes ambientes puede tener diferentes conductas. Y por último, nos hace mención sobre las explicaciones evolutivas, ¿no? Donde no existe una documentación sobre la conducta ancestral, un poco lo que nos mencionaba, ¿no? Si las mujeres se dedicaban más a la recolección, si se dedicaban más al cuidado de las crías, de los hijos, todo esto a final de cuentas es especulativo, ¿no? No hay una evidencia clara y no hay una explicación de las funciones cognitivas más complejas en cuestiones de género.
Si bien explica una serie de conductas básicas, estas conductas básicas se relacionan con la naturaleza del cuerpo. Sin embargo, y retomando los ejemplos antes mencionados, ¿no? Eh, ¿Cómo poder explicar de manera evolutiva que un hombre pueda tener mayor capacidad para hacer ejercicios matemáticos y una mujer pues tener mayor capacidad para procesos de empatía, ¿no? No hay propiamente una explicación sobre estas funciones cognitivas. Muchas gracias. Bueno, por último, retoma y refuerza el tema de la categorización, la tendencia a categorizar por parte del ser humano como algo inherente, algo que forma parte del día a día del ser humano, en donde busca categorizar de manera binaria las cosas y su realidad, buscando pues discriminar y tomar diferencias y tomar decisiones, ¿no? Utilizar este tipo de decisiones o de categorizaciones para poder distinguir qué es lo mejor y hacer una toma de decisiones. La diferencia también es muy importante porque dice que las diferencias son importantes para poder distinguir, por eso sí son necesarias, pero hay que identificar que muchas de las tendencias de investigación en el cerebro y en temas de género, pues tiene que ver con, siempre se enfocan con una categorización binaria de las cosas, ¿no? También hablar de que las experiencias volvió a retomar y a reforzar el hecho de que las experiencias alteran el cableado del cerebro. Por lo tanto, no se puede determinar que un cerebro y otro son completamente distintos porque se podría encontrar el cerebro, como lo mencionaron mis compañeros, dos cerebros de un hombre y una mujer y pueden ser similares a pesar de ser de diferentes géneros o diferentes sexo. Ujú. Entonces, habla sobre el cableado y la importancia de las experiencias y las vivencias que tiene la persona en ese desarrollo. Habla de los elementos que están fuera de la parte sexual y reproductiva del cerebro, que todos esos elementos pueden ser variables y pueden entrar en función a la formación y las experiencias. De la misma manera habla sobre la percepción que influye en incluso en el estudio y en los investigadores a la hora de la toma de decisiones sobre las variables que se van a elegir. También refuerza el elemento de la diversidad como valioso y necesario dentro de estas investigaciones para dejar a un lado el binarismo y empezar a ver el esquema completo, un esquema un poco más holístico, ¿no? Y por último, también retoma el término de la reducción dimensional, en donde pues habla sobre que la atención puede estar centrada en una variable, pero descarta otras que también podrían ser importantes y que entonces es importante no dejarlo fuera, sino empezar a verlo de una manera más íntegra. Con esto termina esta explicación, nuestra última entrega como equipo. Les agradecemos muchísimo la atención y pues buenas noches.